bienvenidas y bienvenidos al segundo día de Congreso, y empezamos con esta mesa, este diálogo sobre el derecho a la lectura con María José Gálvez y con Fernando Flores. Antes que nada quiero mencionar la comisión organizadora que forma parte de esta edición del Congreso, que cuenta con un equipo de profesionales como Raquel Anocíbar, Fernando Tarancón, Xavi Vidal, Rafa Arias, María Bravo, Sara Sánchez, Mónica Cabello y Pau Pertegaz. Hablamos de derecho a la lectura y todos ellos, los que acabo de mencionar, insisten en que os pregunte si vosotros, los que estáis aquí, leéis diariamente los mails, los boletines y las noticias que os mandan desde CEGAL. Dicen que si os lo leéis, que entre todos ahorraríais tiempo, porque dicen que ahí lo explican casi todo lo que posteriormente preguntáis. Y vamos a empezar. Hace unos años, María José Gálvez, desde la Dirección General del Libro, vio la necesidad de crear un espacio de encuentro para reflexionar y abordar la lectura como un derecho, implicando diferentes organismos y también diferentes agentes del sector del libro. Y a partir de ahí María José explicará un poco en qué consistieron todo el proyecto, y tenemos para hablar hoy a Fernando Flores, que es uno de los implicados desde el inicio también en todo el tema de leer. Es un derecho, él es profesor titular de Derecho Constitucional y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, diplomático en Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Constitucionales de España y diplomado en Altos Estudios de la Defensa. En los últimos años dirige su interés investigador por los derechos culturales, especialmente por la lectura como derecho humano. Ha sido director del Instituto de Derechos Humanos entre el año 2020 y 2023 y actualmente codirige la colección Cine y Derecho de la editorial Tirant lo Blanc. En la Administración Pública ha trabajado como director general de Análisis y Políticas Públicas de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y ha ocupado los cargos de director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia y director de gabinete del secretario de Estado del Ministerio de Justicia. Fernando, qué responsabilidad y bienvenido. María José Gálvez Salvador nació en Valencia en 1975. Yo voy a leer primero la biografía oficial, la que sale en la página web, porque no dice del pueblo que es. Porque dice cuándo he nacido. Entonces pone: María José Gálvez Salvador nació en Valencia en 1975 y actualmente es la directora general del libro, del cómic y de la lectura del Ministerio de Cultura, donde tiene encomendadas las funciones de elaborar y ejecutar planes, programas y acciones para la promoción y difusión de la creación literaria y de la traducción, con medidas específicas para el cómic, así como potenciar el desarrollo de la industria de la edición y la preservación de la bibliodiversidad. Hay muchísimas más acciones, tiene estas funciones, pero realmente realiza más. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, con estancias de investigación en la Universidad de Harvard, Pisa y en la Universidad Libre de Bruselas. Es experta en Derecho Constitucional, habiendo realizado un curso de especialización en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha sido profesora también de Derecho Constitucional. Ha participado en diversas publicaciones jurídicas, centrándose sobre todo en el estudio de los derechos lingüísticos. Ha sido directora
de edición de la editorial Tirant lo Blanc durante varios años. También coordinó la producción editorial del grupo Tirant en distintos países en lengua española. Y ese es su currículum oficial. Y después está el resto, que es que no nació en Valencia, en la capital, sino que nació en Casinos, en un pueblo de al lado, que antes lo comentaba con Fernando, que le gusta la música, que ha tocado el clarinete y han tocado los dos en esta sala, en la banda de música de su pueblo, y que conoce el nombre de todas las islas del mundo, de todas las denominaciones de origen de los vinos, que le gustan los mapas, la prosa de Turgeniev, y que una de sus grandes pasiones es la lectura. Y realmente es sorprendente porque desde que es directora general del libro, el barómetro de lectura no para de subir, María José. Yo no sé qué está pasando y aquí os dejo, María José, bienvenidos y podemos empezar. Menos lo que nací en el año 75, todo lo demás, Ángels, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, moltes gràcies por estar aquí hoy acompañándonos a Fernando y a mí, y el agradecimiento principal es a CEGAL por haber dado también al Ministerio y a este proyecto en concreto la oportunidad de que os lo contemos, porque está en el origen de todo lo que hacemos, no solo en la Dirección General del Libro, sino, si se me permite, se puede ser activista desde las instituciones, y en este caso somos activistas de la lectura desde el Ministerio de Cultura. Así que este no es el proyecto estrella, es el corazón de todos los proyectos y de todas las acciones que hacemos en la Dirección General del Libro. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Sara, porque sé que compartís que leer es un derecho, y felicidades por la organización y cómo está resultando el Congreso. Comentábamos Fernando y yo, porque Fernando fue profesor mío en la universidad y amigo, y él es una persona comprometida con los derechos y con los derechos humanos desde hace muchísimos años, y por eso, y ahora lo explicaré, le embarqué y ahora lidera este proyecto de la lectura como derecho, que la última vez que los dos estuvimos en este escenario, yo no quiero recordar los años que hace, pero fue en el certamen de bandas de música, tocando el clarinete, él en su banda, yo en la mía, y estábamos aquí tocando el clarinete con el auditorio. Efectivamente, ahí yo era el clarinete de los últimos, porque tocaba regular, pero fue la última vez que estuvimos aquí. Para mí es un placer compartir espacio con Fernando, porque creo que te lancé un reto que no solo acogiste, sino que has llevado con rigor, con disciplina y con todo el talento y la investigación jurídica que te caracteriza. Y vamos a explicar un poco el porqué de las cosas, eso lo voy a explicar yo y el camino, y Fernando se va a centrar en el contenido. Vamos a intentar que no os aburráis, aunque es verdad que tiene una parte jurídica, pero tiene que ver con los derechos, y ahí las librerías tenéis una parte importante. Iremos decantando desde lo más abstracto a lo más concreto y al papel de las librerías. Hace unos días escuchaba una frase que la voy a repetir todo lo que pueda, pero no me acuerdo del escritor o del sabio que la dijo. Decía que pues, tomamos apuntes, miramos el móvil, charlamos, cogemos el metro, caminamos. Eso es lo que hacemos en la vida. Y que la importancia de la cultura es que es lo que somos. La cultura es lo que somos, no lo que hacemos. Entonces, eso es congresos de editores, de traductores, de ilustradores, de escritores y, por supuesto, aquí de libreros, hacen que este ecosistema funcione, porque no es lo que hacemos, es lo que somos. De ahí la importancia que tiene la cultura, y para mí, creo que todos los que estamos aquí coincidimos, el inicio de todo, y Fernando lo ha bautizado jurídicamente con un nombre que me encanta: la lectura como derecho llave
para todo lo demás, para el ejercicio de todos los demás derechos. Si no sabemos leer, no podemos votar. Si no sabemos leer, por supuesto, no podemos ir al médico, no podemos comprender. Ya no estoy hablando de las cuestiones más complejas que tienen que ver pues, con la democracia, con cuestiones muy, muy difíciles. Estamos hablando del ejercicio básico de derechos y ahí la lectura, y eso es un concepto que ha acuñado Fernando, un derecho llave para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voy a intentar, porque si veis mis apuntes, voy a intentar ser un poco estructurada. El libro es un bien básico de primera necesidad, lo sabéis porque lo dice la ley y porque todos sabéis que se le aplica el 4% del IVA. Las librerías, y está declarado a raíz de la pandemia en el Congreso en el Parlamento español, son elementos esenciales del ecosistema del libro, pero ¿qué sucede con la lectura? ¿Qué sucede con la lectura? Aquí defendemos, y esa construcción es la que hemos intentado defender en estos años, que la lectura no es accesoria o es un elemento para la consecución de otros derechos, como el derecho a la educación y otros derechos fundamentales, el derecho a la información, sino que constituye un derecho autónomo en sí mismo. ¿Por qué surge esta necesidad y esta convicción que teníamos pero no sabíamos cómo demostrar? Os diré muy sucintamente, el artículo 44 de la Constitución dice que los poderes públicos tenemos que garantizar y promover el acceso a la cultura en condiciones de igualdad, etc. La Ley del Libro, que todos conocéis bien, del año 2007, en su artículo 3, establece, en este caso al Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, la obligación, que además lo hacemos también con devoción, de hacer planes de fomento de la lectura. Y el primer plan en el que nos tocó, está aquí también Jesús, participar o elaborar, y que contamos con muchos de los que estáis aquí y os veo en esos grupos de trabajo por la lectura, que culminó en el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024, Lectura Infinita, y hay que hablar de dinero, y con 40 millones de euros de dotación. Creo que se ejecutó muy satisfactoriamente, creo que se hizo un trabajo de base bastante bueno, pero yo al menos me quedé con dos espinas clavadas con este plano. La primera espina, y ahora que veo ahí a Jesús Trueba, tiene que ver también con lo mismo que con todos tus libros. Ya no nos quedaba presupuesto, lo habíamos utilizado para hacer acciones de fomento de la lectura y no nos quedaba presupuesto para contar lo que habíamos hecho. Esas acciones de marketing, de comunicación, de un plan en el que todos trabajamos muchísimo y que se cumplió, no fuimos capaces de contarlo, de que trascendiera a los implicados en la lectura. Esa fue la primera espinita clavada, que todo ese trabajo quedara un poco hacia adentro. Y la segunda es que de ese trabajo pues, hubo multiplicidad de proyectos, de acciones, y todos teníamos claro que la lectura era un servicio público, que era un valor, que era una herramienta, pero teníamos la intuición de que la lectura era algo más. Y yo miraba la Constitución por arriba, por abajo, del derecho y del revés, e intuía que de ahí podíamos sacar algo más, pero no sabía cómo. Entonces llamé a Fernando, que entonces dirigía el Instituto de Derecho Humans de la Universidad de Valencia, experto en Derecho Constitucional y comprometido con los derechos humanos, y le dije: Fernando, ¿tú cómo ves esto? Y me dice: pues claro que sí, ahí hay un derecho, pero tenemos que ver la naturaleza jurídica, el alcance, el contenido, los sujetos. Y se dedicó con Ángels, es que veo aquí a Sara, a Anta, a Marta, a Elis, y es que veo a un montón de gente que ha estado trabajando con nosotros en estos años. Decidimos hacer un grupo, un proyecto que desde el principio fue una declaración de intenciones: leer es un derecho, que empezamos en Oliva, en la Casa de Brines, además, Premio Cervantes. Seguimos en Viver, con la complicidad enorme del ayuntamiento, y después en Llanes, en Asturias, y hemos llegado hasta aquí. Llevamos este proyecto a Mondiacult, que sabéis que es la reunión de
de 170 ministros de Cultura, que este año se hizo en Barcelona, y llevamos nuestra declaración de leer es un derecho, porque soñábamos y seguimos soñando como que igual que en Naciones Unidas se declaró el agua como un derecho humano, que la lectura también se declarara como un derecho humano en Naciones Unidas, por una convicción. Y todo ese trabajo que hemos hecho en estos últimos años y que continuamos haciendo, tiene próximos pasos. Estamos trabajando ya en el siguiente plan de fomento de la lectura. Algunos de vosotros también estáis ayudándonos, aprendiendo de los errores que cometimos, persistiendo en los aciertos que creemos que también hicimos, y salvo que Jesús me diga otra cosa, creo que en mayo lo presentaremos. Haciendo también caso a Sara, que durante estos años yo la veía protestar y criticando muchísimo las jornadas que hacíamos de leer es un derecho, porque me decía: María José, esto está muy bien, esto es increíble, ¿cómo es posible que se quede entre 30 personas del sector? Esto hay que contarlo hacia afuera, esto hay que compartirlo con la gente. No sabíamos cómo hacerlo y, bueno, quiero dar las gracias, por supuesto, a Jesús González, pero creo que es de justicia que a 2 personas de mi equipo que en esto han puesto toda el alma, que son Almudena Hernández de la Torre y Almudena Flecha, que se les ocurrió la idea de hacer un congreso bienal, pero después de este congreso de los libreros vamos a tener que trabajar mucho para hacerlo al menos igual de bien, y hacer un año estas jornadas profesionales de Leer es un derecho y hacer al siguiente año un congreso. Es decir, haremos Leer es un derecho un año, el congreso de lectura para compartirlo también con los gestores culturales y sobre todo con los lectores. Pues esto, ¿por qué lo hacemos? Todo este trabajo y esta convicción de leer es un derecho, y ahora ya dejo a Fernando que entre en el meollo de la cuestión. Lo dijo ayer el ministro. Las políticas públicas tienen sentido si tienen una finalidad de transformación, si no es hacer por hacer. Esa transformación, en este caso, al menos para mí, tiene todo el sentido, que es crear una ciudadanía con conciencia crítica, la que sea, la que se decida, la que ellos decidan, a través, en este caso, de leer diferente, de leer mucho y de leer complejo, y a partir de ahí que cada uno decida lo que tenga que decir. Creo que eso es lo que nos motiva a trabajar en este proyecto y a afirmar que leer es un derecho. Pero no solo vale eso, vale la letra pequeña, el coser muy bien y muy apretado, y ese es el trabajo que le ha correspondido a Fernando. Así que, Fernando, cuéntanos qué te pareció todo esto y el trabajo que has hecho en estos años. Bueno, muchísimas gracias, María José. Buenos días a todos, buenos días a todas, y muchísimas gracias por invitarme a CEGAL. Muchas gracias también a muchos amigos, muchas amigas, sobre todo, que están aquí y que me encanta ver, y sobre todo me encanta ver que después de escuchar 5 veces, creo que contábamos, pues bueno, en realidad el tema del que estamos hablando es un tema que está en construcción y que ahora os explico y veréis rápidamente. Es decir, muchas de las personas que estáis aquí formáis parte, digamos, de la construcción de esta idea, ¿no? Bueno, vamos a ver. La idea de ver el leer como un derecho humano, no es inventar la rueda, en realidad, ¿eh? Es sencillamente decir, bueno, ¿por qué no miramos desde una perspectiva diferente que todavía no se ha hecho y que tiene sentido? ¿Por qué no miramos desde una perspectiva diferente la defensa de la lectura, la defensa del leer, y con todo eso la defensa de todo lo que es el ecosistema que está alrededor de la lectura y del libro? Los escritores, los mediadores, los ilustradores, los editores, los libreros, los bibliotecarios. Es decir, ¿por qué no tratamos de hacer algo así? Es decir, verlo desde una perspectiva diferente, porque atribuir a algo como el agua, que ha dicho María José, o la expresión, la opinión, o el pensamiento, o el acceso a la justicia, atribuirle la condición de derecho significa situarlo, por decirlo así, en el punto más alto de consideración social. Es decir, lo que hacemos cuando situamos a la lectura, decimos que la lectura es un derecho humano, lo que estamos diciendo es que la lectura no es cualquier actividad humana, sino que es una de las actividades humanas por excelencia. Claro, eso lo tenemos que justificar.
en la teoría de los derechos fundamentales, eso se llama ¿cuál es la fundamentación de los derechos humanos? ¿Cómo fundamenta usted? ¿Por qué quiere estar en esa lista, digamos, por decirlo así, privilegiada de acciones humanas? Entonces uno tiene que demostrar, porque la pregunta que se hace, la pregunta que hay que responder ¿es acaso un bien esencial? ¿Eso de lo que usted me está hablando es un bien esencial para el ser humano y es un bien esencial para la sociedad, para la comunidad? Y cuando lo vas estudiando, pero lo vas estudiando no porque tú vayas estudiando en ese momento, sino cuando vas leyendo todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho de la lectura y del leer y todo lo que hacen los sujetos que están dedicados a difundirla, a defenderla, a protegerla, a hacerla posible, te das cuenta de que ya está desde hace muchísimo tiempo demostrado que efectivamente es un bien esencial tanto para la persona individualmente considerada como para la comunidad. Sobre todo si la comunidad, y claro, hay que partir, porque bueno, somos muy aristotélicos, hay que partir de que hay una bola última que damos por demostrada o por aceptada, y es que entendemos que las sociedades democráticas son mejores que las sociedades autoritarias. Es decir, esto no lo discutimos, porque si lo discutimos, entonces el leer pierde pie, porque es verdad, la lectura no tiene el mismo sentido en una sociedad autoritaria. Pero lo que sí sabemos es que, y por eso lo fundamentamos, el leer es un bien esencial para la persona porque primero por distintas razones, pero porque sin la lectura la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución habla sobre el libre desarrollo de la personalidad, pues sería diferente y probablemente no mejor. Con carácter general, el leer es fundamental para el libre desarrollo de nuestra personalidad. Es fundamental para crear igualdad y para no discriminar. Es decir, en la medida en que sabemos leer, desde la alfabetización, es decir, desde el saber básico hasta la lectura, por decirlo así, que la lectura ambiciosa, la lectura profunda, en la medida en que sabemos leer, nuestra posición, nuestra capacidad de desenvolvernos en la sociedad es mayor. Por lo tanto, la lectura es un instrumento, es una herramienta de igualdad. Quien no puede leer, sencillamente, quien no sabe leer, tiene como una especie de incapacidad, por lo menos en esta sociedad. En todas se lee. Yo hace unos años estuve trabajando en el Alto Orinoco con los Yanomami. Evidentemente, los Yanomami no sabían leer libros, pero sabían leer su entorno. Y lo leían y lo comentaban porque su tradición, su lectura es oral. Y sabéis que el leer no solo es un leer escrito, sino que el leer también es un leer oral, que de ahí es donde procedemos, ¿no? Por lo tanto, lo que el leer desde el punto de vista individual, produce es algo, por decirlo así, que sí que podemos considerar como el agua, como un bien esencial, o como el derecho a tener la religión, el pensamiento, la convicción que queramos, ¿no? Porque de hecho, podríamos desarrollarlo. El leer es bueno para la salud. Está demostrado que hay una relación directa entre la lectura y el desarrollo de facultades mentales o la limitación o el alejamiento de la pérdida cuando uno va envejeciendo, ¿no? Y por otra parte, se puede defender que leer es un derecho humano porque es necesario para la sociedad y para la sociedad democrática. El leer crea contexto, eso lo sabéis de sobra, os dedicáis a eso. Y el contexto es pluralidad, el contexto es diversidad, el contexto es lo que nos enseña dónde vivimos. En las sociedades democráticas, y más a día de hoy, en las sociedades democráticas es absolutamente necesario entender lo complejas que son, la pluralidad, los distintos puntos de vista. Sin una lectura, y es una lectura lo más plural posible, sin esa lectura, digamos que la densidad democrática de la sociedad sencillamente se reduce. Podríamos, por supuesto, extendernos mucho más en lo que sería la fundamentación, ¿no? Pero por lo menos lo que sí que podemos pensar es que intuitivamente, con la información que tenemos, el leer se puede considerar un derecho humano, ¿no? Además, por algo también ha comentado María José, el tema del derecho llave, ¿no? Es decir, sin la lectura, en realidad, en sociedades como la nuestra, no puedes desenvolverte. Yo con los Yanomami sobreviví porque ellos leían por mí. Yo iba detrás de ellos, pero yo no sabía leer lo que pasaba mientras andábamos. Si un Yanomami viniera aquí, necesitaría que le acompañásemos. Sencillamente moriría porque no sabe leer
no sabe leer dónde están los cruces, dónde sabe dónde puede pasar, no sabe leer, no sabe las señales, no tiene una alfabetización básica, por decirlo así, ¿no? Pensemos además que la lectura tiene, y entramos en la parte del contenido, ¿no? Porque claro, decimos, bueno, es un derecho, pero ¿en qué consiste ese derecho? A los derechos hay que darles contenido y hay que saber, uno, quién los tiene, quiénes son sus titulares, decimos, y por otra parte, quién los defiende, quién los protege, quién tiene responsabilidad sobre ellos, porque cuando reconoces un derecho, lo que estás es atribuyendo deberes. Cuando reconoces un derecho, estás atribuyendo deberes, como mínimo de respeto, de protección, de promoción. Es decir, que considerar algún derecho, por decirlo así, no es una cosa trivial, ¿no? Es una cosa que tiene una serie de consecuencias. Lo primero que uno tiene que decir es, bueno, pero ¿en qué consiste el derecho? ¿Qué facultades me da, ¿no? El derecho a leer nos daría dos facultades o nos abriría dos espacios. El derecho a leer es acceder a leer y derecho a leer es libertad de leer. El acceder a leer es saber leer y poder leer. Saber leer es la alfabetización, es decir, si no sabes leer, es la alfabetización que consiste, si vamos a la Real Academia de la Lengua, la alfabetización es saber leer, escribir y sumar y las operaciones básicas. Pero fijaos qué diferencia, es decir, y esto a mí se me ha ocurrido pensando y hablando y escuchando a gente, ¿no? Probablemente la idea no es ni mía, ¿no? Pero sí me di cuenta de que así como cuando uno aprende a matemáticas, a sumar, ya no necesita seguir aprendiendo a sumar, lo que hace es aplicar, sumar. Leer, en cambio, es algo que aprendes a lo largo de toda la vida. Es decir, leer es algo que mejoras, sumar no mejoras. 4 más 4 es 8 y lo que haré será, digamos, sumar más difícil sumando más cantidad, pero la base está. Sin embargo, leer no. Es decir, sumar, es decir, las matemáticas, si hay un matemático os dirá falso, pero bueno, como no soy muy matemático, pero el leer es algo que tiene como todo un proceso y que es una acción a lo largo de la vida que nos va situando a lo largo de la vida, ¿no? Y por lo tanto, el acceso a la lectura, el acceso a saber leer, a la alfabetización es un derecho con todo lo que tiene, con todo lo que implica de obligación por parte de quien tiene que procurar ese derecho, y a lo largo de la vida tenemos que tener la oportunidad de mejorar nuestra capacidad de lectora, es decir, de ir sumando capas y de acceder a la lectura ambiciosa, que es un concepto que vengo escuchando desde hace tiempo y que me parece un concepto, una idea interesante. Por lo tanto, tenemos el derecho hay una accesibilidad al saber leer, ¿no? Claro, uno puede decir, claro, en sociedades como esto, fijaos que está visto desde una perspectiva muy amplia. Si enfocamos en España, uno dice, bueno, pero en España no tenemos un problema de la alfabetización. Bueno, no tenemos un problema de alfabetización porque coincidiría con el derecho, es derecho llave del derecho a la educación si nos fijamos en la mayoría de las personas, pero tenemos que enfocar también en grupos en situación de vulnerabilidad. Hay muchas personas que no tienen la misma capacidad de acceder al saber leer que nosotros, personas con alguna discapacidad o migrantes, hijos de migrantes que vienen, los propios migrantes que vienen y que no saben nuestros idiomas, nuestras lenguas. Esas personas, digamos, que tienen una incapacidad por el hecho de no saber leer. Si consideramos la lectura como un derecho humano, si un inmigrante que viene de Marruecos, que viene de Guinea o que viene de Afganistán, le reconocemos su libertad religiosa, si consideramos el leer un derecho, tendremos que poner los medios también para que aprenda a leer, es decir, para el elemento básico, ¿no? Pero el leer también, aparte de saber leer y de ocuparnos siempre, mirar desde la perspectiva de la vulnerabilidad, está el poder leer, ¿no? Poder leer es, bueno, muy bien, yo ya sé leer, pero ¿puedo leer aquello que quiero leer? ¿Puedo leer aquello que necesito leer? Los sujetos de la lectura, deben de, o son los que proporcionan las posibilidades a las personas precisamente de que puedan leer de manera diversa. Si no hay editores, si no hay promotores, si no hay distribuidores, si no hay libreros, libreras, bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecas que recojan la pluralidad y la diversidad, sencillamente yo sabré leer, pero no puedo leer. Hay una parte de mi derecho, sencillamente, que no voy a poder realizar. Fijaos que estamos siempre desde la perspectiva de los derechos. Si no hay en mi lengua,
si no cuentan historias que me pueden interesar, si esto no existe, si no existe la total pluralidad y la posibilidad de acceder a espacios donde yo pueda leer, mi derecho sencillamente es un derecho menoscabado, no existe. Es decir, por lo tanto, si lo considero como derecho, debo poder reclamar que todos aquellos que están, digamos, implicados en el ecosistema de la lectura, el ecosistema del libro, pues me procuren que pueda leer. Es decir, existen los deberes que decíamos asociados a esa consideración. Y por último, que nos acabo esta, para no aburriros mucho con la parte de así, pues sé que es un poquito teórico, ¿no? Pero lo último es, estamos en la parte, por decirlo así, la parte de prestación. Leer, el derecho a leer implica prestaciones, que la prestación de terceros que me ayuden primero a saber leer y segundo a poder leer. Pero después hay una parte, y eso casi por decirlo así, se alinearía con la idea del Estado social y con la idea básicamente comunitaria. El Estado social no solo como el Estado que interviene, sino que toda la sociedad, digamos, intervenimos cada uno desde su sitio en el tema del leer, ¿no? Pero esa es, por decirlo así, es una manifestación de la lectura. La otra es la de la libertad. Tenemos accesibilidad y tenemos libertad. Leer es libertad. Leer es un ejercicio de libertad, en el sentido de que yo debo de poder leer lo que quiera leer. Y para poder leer lo que quiera leer, tiene que ser publicado prácticamente cualquier cosa. El límite, no digo que no haya límites, todos los derechos humanos tienen límites, todos, absolutamente todos, incluso el derecho a la vida. Tú no tienes derecho a tu vida, si estás intentando matarme, yo saco, me defiendo, se llama legítima defensa. Hasta la vida tiene una limitación. El derecho a leer también tendrá limitaciones, a la libertad de leer, pero tiene que ser especialmente argumentado una limitación de una publicación. Debemos de tener derecho a poder leer todo lo que queramos leer, porque vivimos precisamente en sociedades democráticas, en sociedades libres, y parece o parecería hace tiempo, por lo menos que, bueno, por lo menos en nuestros contextos, no existe un problema con esto. Pero sí existe, y sabéis que sí existe, y que va a existir crecientemente. Si uno mira a Estados Unidos, que tiene la facilidad de repercutir todas las cosas que hace, las positivas, pero sobre todo también las negativas en el resto de los países a los que digamos, influye, el elemento de la cancelación de libros está a la orden del día. Ya hay muchos sitios públicos donde sencillamente una serie de libros no se pueden conseguir. Por ahora está en manos de los libreros y de las libreras, está en manos de las librerías el que tú puedas acceder a la pluralidad. Por lo tanto, de ahí la enorme importancia del sujeto librerías y de libreros, libreras, para garantizar no este tema. No hagas spoiler. No voy a ver, acabo ahí, perdón. Mira que... Sí, perdón. Sí, no. Solo por cerrar, disculpad porque a lo mejor me he alargado un poquito. Con eso precisamente quería cerrar, ¿no? En el tema de que tengamos la idea, es decir, yo soy muy claro, de hecho salgo de aquí, me voy a dar clase, es decir, que tengo como la manera así de hacerlo. Para mí la idea que me gustaría trasladaros es que entendamos precisamente que el leer, que todo esto que yo he dicho, en realidad ya está. Todo ese contenido lo podemos alinear con lo que consideramos un derecho humano, con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, creo que positivas, para leer como una especie de estrategia de defensa de la lectura, ¿no? Y hasta aquí quería... No, sí, ahora seguiremos, pero estaba pensando, tú ayer no estuviste, pero hay un compañero de la librería Noyechiu que dice, sí, todo muy bonito, el libro, la lectura, pero ¿qué pasa con las librerías o cómo se caben aquí las librerías o se introducen aquí? Entonces, ahora esa es la segunda parte, ya a ello vamos a descender un poquito en esta abstracción de la configuración de un derecho que como Fernando dice, existía y se decantaba de todos los elementos jurídicos que tenemos en nuestro ordenamiento, pero que no está sistematizado y por eso no lo veíamos, aunque sabíamos que estaba en algún lado y necesitábamos pues, esa investigación y ese estudio para hilvanar todos los elementos en esa configuración del derecho a leer. Mira que te he escuchado veces
y te he leído tus artículos también sobre el derecho a la lectura, pero siempre hay algo nuevo que introduces. Gracias por recuperar la libertad y la palabra libertad para la lectura. De verdad que gracias. Ha dado con el quid de la cuestión, Fernando, con una parte del derecho a la lectura, derecho de prestación, bueno, con dos kits, porque aquí vamos a hablar, también como diría Xavi, desde las administraciones y desde las librerías. Ese derecho prestacional genera unas obligaciones hacia las administraciones públicas. Es decir, cuando hacemos acciones de ayudas a la escritura, a la creación, a la edición, a la traducción, a las librerías para modernizarse, no es solo una voluntad de un determinado equipo de gobierno, es una exigencia de la ciudadanía a esas administraciones porque lo dice un derecho. Para mí ese es el cambio sustantivo de que exista o no exista un derecho a la lectura. Es decir, las acciones no se hacen porque se quiera, sino porque es una exigencia derivada de un derecho. Y creo que eso no es algo accesorio, creo que es sustantivo. Y después lo hablábamos ayer también con alguna compañera y compañero librero y creo que aquí tenéis la respuesta. La vinculación de la lectura no solo con el individuo, sí, con nuestro placer, nuestro crecimiento personal o incluso nuestra emancipación, sino con la democracia y con sociedades democráticas más fuertes para tomar las decisiones que se consideren. En este contexto, y cuando Fernando hablaba de todos los agentes implicados en que ese derecho tiene la parte de la alfabetización, del saber leer, y la parte del poder leer. Y ese poder leer, sobre todo, significa el acceso a la lectura en condiciones de igualdad, sin importar la capacidad económica que tenemos ni dónde residimos. Y ahí, por supuesto, todos los agentes del ecosistema del libro tienen un papel fundamental, pero vamos a centrarnos, porque es un congreso de libreros, en las librerías. ¿Cuántas veces os han dicho que vuestra función es tener una tienda de libros o que es un comercio minorista o no sé cómo lo establecerá la ley? No, sois garantes de un derecho. Los libreros, las libreras, sois garantes del ejercicio de un derecho, del derecho a leer. Creo que no puede haber mejor trabajo que ese. Ayer también alguna ponencia lo decía, la parte económica de una librería y la parte cultural de una librería, también la parte democrática de una librería. Y aquí me corregiréis vosotros que estáis en primera línea. ¿Cuántas librerías hay en España? ¿3.500 más o menos? Imaginaros la capacidad de la capilaridad y la capacidad de llegar a la ciudadanía a través de las librerías. No voy a hablar de las bibliotecas en este caso, de las librerías. 3.500 o más de 3.500 librerías en todos los territorios. También ayer se daba una cifra que a mí me dejó muy sorprendida, no era la primera vez que la oía, pero no voy a decir el dato exacto porque no lo recuerdo, pero de todos los títulos que se venden en España, en las distintas, una superficie, una gran cadena de librería, etcétera, son las librerías independientes las que facilitan la bibliodiversidad. Es decir, no solo estáis en todos los territorios para que los ciudadanos puedan acceder, sino que a través de esa diversidad. Por supuesto, ahora que veo aquí escritores, traductores, los libros se tienen que escribir, ahora que veo aquí también a Benzo, se tienen que editar, pero los libros tienen que estar al acceso, accesibles para los ciudadanos y están a través de las librerías. Garantizar esa diversidad y esa bibliodiversidad y garantizar la existencia misma de las librerías es consustancial, por tanto, a la democracia y eso justifica que la Dirección General del Libro tenga un presupuesto, tenga un trabajo y tenga unas acciones. No son unas acciones cualquiera, porque sí, son unas acciones que justifican que existan librerías, librerías independientes, librerías en todos los territorios, librerías viables, por supuesto, y luego pues las cuestiones de tesorería, de los márgenes y del hacer y deshacer cajas. Todo eso implica algo mayor que es de lo que estamos hablando y es el papel de las librerías como garantes del derecho a leer. Sí, vamos a ver, cuando
yo vuelvo a mi espacio, digamos, a la perspectiva, por decirlo así, teórica, para bajarlo a la práctica, y es cuando uno estudia digamos, configura un derecho, lo que piensa es ¿por qué tengo que considerarlo derecho? Lo hemos visto antes, porque es un bien esencial. ¿En qué consiste el derecho? Pues este derecho consiste en acceder al leer, al saber leer y el poder leer y la libertad de leer. Y lo siguiente que se pregunta es, bueno, ¿quién es el titular de ese derecho y quién hace posible ese derecho, ¿no? Y de igual manera que tenemos el derecho a la tutela judicial y, por lo tanto, tenemos el derecho a acceder a los tribunales si tenemos algún conflicto o tenemos alguna reclamación, y somos todos titulares de ese derecho. La pregunta es ¿quién realiza ese derecho? Porque, claro, ese derecho no se realiza solo. Ese derecho se realiza primero porque hay unas leyes que nos lo permiten, y después porque hay unos sujetos. Ahí están los jueces, están los fiscales, están los auxiliares y los letrados de la Administración de Justicia, los médicos forenses, la Policía Judicial. Hay todo un sistema, hay un ecosistema judicial en el que no hay ninguno de los titulares, de los sujetos, es prescindible. Todos son imprescindibles. Si no está uno de ellos, sencillamente el sistema se cae. Evidentemente, cada uno de ellos piensa de sí mismo que es el más importante. Los jueces piensan que son los más importantes, pues no sé si serán los escritores o serán los editores, yo no sé quién. En el ecosistema del libro, pues supongo que sucederá igual, porque sucede igual en todos los ecosistemas, por decirlo, de los derechos. Pero lo que está claro es que la realización de los derechos y del derecho a leer tiene unos sujetos detrás. Y cuando lo que hacen, digamos, es proteger o realizar un derecho, teóricamente al menos, tienen una posición de fuerza o deben de tener una posición de fuerza ante los poderes públicos. Yo trabajé en el Ministerio de Justicia. Cuando venían los secretarios judiciales, entonces se llamaban así, o los fiscales, o la gente que trabajaba en la administración, en la gestión, lo que ponían por delante es que sin ellos sencillamente se caía un derecho humano, un derecho fundamental de la sociedad, que es ni más ni menos la solución de los conflictos ante los tribunales. Y tenían razón. Y en base a eso, en base a que están sosteniendo un derecho imprescindible para la sociedad, pedían mayor aportación financiera, pedían mejor normativa, pedían toda una serie de condiciones personales y materiales para poder realizarse, ¿no? En el mundo del ecosistema del libro, las librerías, donde estamos, son espacios de accesibilidad y de espacios de libertad. Es decir, se corresponde absolutamente ese espacio con lo que es el derecho. Cuando tú vas a una librería, pues, y sobre todo las librerías en la actualidad, o muchas de ellas, son espacios donde puedes ir solo, solitariamente, a estar allí, a darte una vuelta, a darte un paseo, llevar tu libro si quieres, y ya está, y lo haces como un ejercicio absolutamente autónomo, individual, solo, en soledad querida. A mí me gusta muchas veces, yo muchas veces voy a los sitios y solo el entrar a una librería, estar y saber que voy a encontrar algo que a lo mejor no, y que me llama la atención, aunque sea comprarlo por la tapa, porque la foto me gusta, porque no sé nada, y después salir y ver si he acertado, si no, si he tenido suerte, desde esa elección, digamos, individual o personal hasta el encuentro. Es decir, tú estás allí y te encuentras primero con el librero y la librera, con el que siempre puedes preguntar, te puede decir. Hay gente con distinto carácter, evidentemente, pero en general puedes. Y después tienes tu librero, tu librera, que ya te conoce, que sabe tus gustos, y cuando entras te dice, a lo mejor no sé qué y tal. Hay un ecosistema, hay gente con la que te encuentras allí, y después cada vez más en las librerías se organizan encuentros, se organiza socialmente. Es decir, hay un elemento individual y hay un elemento social. Y después hay un elemento de accesibilidad y hay un elemento de libertad. La accesibilidad en la medida en que los libreros, las libreras, las librerías, lo estaba diciendo María José, incorporan diversidad. Se va a hablar aquí, creo que hoy mismo hay una charla sobre el tema de la diversidad. Creo que precisamente eso sitúa al mundo de las librerías como uno de los sujetos imprescindibles del derecho, con todas las consecuencias. Es decir, es desde eso, de todas las exigencias que ya se vienen realizando, digamos que se les puede o se les debería unir diciendo, que lo que estamos gestionando desde las librerías
y desde las editoriales y desde las bibliotecas, pero desde las librerías, es ni más ni menos que un derecho humano fundamental. Por lo tanto, reclamamos una atención mayor, reclamamos una financiación, una atención mayor de los poderes públicos, pero también de la sociedad. Es decir, la sociedad responde de manera diferente porque siempre miramos a los poderes públicos y es verdad y tenemos, yo creo que hay que hacerlo constantemente, pero hay que hacerlo también a la sociedad. Hay que decir, cuidado, estamos hablando de un derecho y es la sociedad la que tiene que defender sus derechos. Pues básicamente en eso estamos, en trabajar de forma, creo que ordenada y coherente, para que sepáis que debéis, creo que lo sabéis, y aquí está el equipo directivo de CEGAL trabajando y persistiendo en ello, y vosotros, que más allá del día a día, del trabajo de levantar la persiana, de las cajas, de la tesorería, de que alguien se me ha puesto malo, de 1000 cosas a las que os enfrentáis todos los días, que la decisión de poner, porque tengo a Miquel delante, de decir, oye, todo esto va para revistas culturales, que sé que ahí igual no voy a poder pagar la luz, pero creo que es parte de mi obligación como librero proveer la posibilidad a alguien de que a estas revistas culturales que creo que aportan algo estén en este espacio con el trabajo que ello me conlleva, o tomar la decisión de decir, oye, este superventas lo tengo aquí, pues no sé, iba a poner, por ejemplo, a mi madre. Mi madre seguramente le pones una revista cultural y dice, pues no la quiero comprar, y le pones un libro que a lo mejor no sería un libro de mi elección, pero para ella es su forma de acceder a la lectura y creo que hay que respetar la elección que cada uno haga, pero que sepáis que cada elección que vosotros tomáis posibilita que alguien ejerza su derecho a leer. Y de ahí, como decía Fernando, y seguimos construyéndolo y trabajando en ello, la exigencia de dignificación de las librerías, del puesto que ocupan las librerías, ya no solo en el ecosistema del libro, sino en el ecosistema social frente a los poderes públicos y en la sociedad. Y creo que ese cambio de paradigma de las librerías y en general de la lectura y de todos los agentes, como decía Fernando, que intervenís en que exista un libro y que pueda ser accesible, creo que ese cambio de paradigma que os prestigia y que nos prestigia permite nada más y nada menos que el ejercicio de un derecho que para mí es tan básico como el ejercicio de cualquier libertad o del derecho a la vida, porque va vinculado a la dignidad como humanos. Y después creo que hay una intervención que se llama la recomendación librera frente al algoritmo. A mí me encanta, es decir, porque la librería se puede convertir, se convierte también en lo mejor de lo que es el derecho a la resistencia, es decir, a la resistencia a algo que viene, que ya está aquí, que es el mundo de la inteligencia artificial, que sabéis que estuve en el Congreso de Traductores y hemos leído y todos sabemos cómo nos afecta a todos, nos afecta a los profesores también y mucho, y no solo positivamente, y mucho negativamente. Pero es decir, que con el cambio de paradigma que dice muy bien María José, que proponemos, es decir, también la mirada desde los derechos, es un cambio de paradigma también para oponernos a lo peor del cambio de paradigma en el que estamos inmersos. Hay un cambio de paradigma en relación con la manera de conocer, con la manera de leer, con la manera de vivir, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver con la inteligencia artificial y que tiene que ver con una deshumanización. La librería, yo por lo menos la concibo como un centro especialmente humano, en el que, por supuesto, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen que estar presentes, pero en la que me interesa mucho que alguien que sabe de libros, que alguien que sabe lo que existe,
y no influido por determinados intereses, y que me conoce personalmente y que no me conoce a través de los algoritmos de la información, de los Big Data que ya tiene sobre mí, alguien que desde esa cercanía humana me aconseje y me diga. A mí me parece, a lo mejor es ya más romántico el tema, pero a mí me parece espacios de resistencia absolutamente, en ese sentido, absolutamente necesarios. Desde el mundo académico, también yo lo planteo así, no estoy diciendo tenéis o libreros, o el mundo del libro tienes. En el mundo académico, en el mundo de la universidad, somos muchos los profesores que entendemos que existe un espacio de resistencia de relación humana con los estudiantes, y por lo tanto creo que es muy importante. Pues yo, Fernando, si te parece, antes de dar paso por si alguien tiene alguna pregunta, muchísimas gracias por sumarte de verdad a este proyecto, y un llamamiento a todos los que estáis aquí. Esta red invisible, que cada vez es afortunadamente más visible, de este activismo por la lectura como elemento de transformación individual y colectiva, pues que os suméis, que muchos de vosotros ya estáis, pero que es una tarea que continúa y creo que es lo mejor a lo que nos podemos dedicar. Muchas gracias. Thank you.